Hola, Dios les bendiga. Les habla Mauricio Cataldo Avaria, pastor del ministerio En la Presencia de Jesús Cristo Chequiná, rector de la Universidad Cristiana Chequiná y fundador del Consejo de Rectores de Universidades Cristianas de Chile. En el día de hoy queremos presentar a ustedes qué es lo que es el ministerio quíntuple. Para eso vamos a avanzar. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver 4 grandes temas. Vamos a partir con una introducción sobre el ministerio quíntuple. Vamos a entender qué es lo que es el ministerio quíntuple, para luego tener un poquito del contexto histórico y terminar, ¿no es cierto?, la última perla que dice Quilicura. ¿Y qué quiere decir? Cómo este ministerio quíntuple está en Quilicura, que vamos a descubrir. Entonces, de acuerdo a estos 4 puntos que estamos hablando, ¿no es cierto? Vamos a ver primero qué es el ministerio quíntuple. Vamos a entender en qué se basa este ministerio. Tercero, vamos a entender cuál es el contexto histórico de este ministerio. Finalmente, para entender y ver si este ministerio existe en Quilicura o no existe. Entonces partamos ya con la introducción. El ministerio quíntuple, también conocido como ministerio apostólico o también como ministerio apostólico y profético. Ya, a mí me gusta más, en lo personal, a mí me gusta más el nombre del ministerio quíntuple porque ejemplifica un poco más el fundamento de este ministerio. Ya, pero hay muchas iglesias. Me gusta más hablar de ministerio, no de iglesia, porque cuando uno habla de iglesia a veces lo asemeja inmediatamente al lugar físico, ¿no es cierto? Pero que no es el lugar físico, no vamos a entrar ahora en ese estudio, pero sí entender de que estamos hablando del ministerio o la congregación, ¿no es cierto? Que es el ministerio quíntuple, apostólico o también conocido como apostólico y profético. ¿Y en qué está basado este ministerio quíntuple? Justamente en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces aquí vemos en este pasaje que habla de 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esto es en lo que se basa el ministerio quíntuple. Entonces ahora entendamos un poquito más, vamos, habiendo visto esta introducción, entonces veamos qué realmente es el ministerio quíntuple. Para entender el ministerio quíntuple, primero tenemos que entender de que Jesús fue un apóstol. ¿Sí? En Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí claramente en este pasaje de Hebreos está identificando a Jesús como apóstol. También Jesús, vemos en las Escrituras, que fue un profeta. En Lucas 24:19 dice: entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús entonces también era un evangelista. Mira en Mateo 4, versículo 23, dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Aquí una salvedad. Aquí no habla de Jesús evangelista textual, pero sí habla de que estaba predicando. Nosotros podemos ver que las escrituras generalmente, cuando habla de predicación, no está hablando de la predicación dentro de la iglesia, sino que está hablando de predicación fuera de la iglesia en un contexto evangelista. Jesús también es el pastor, ¿no es cierto? Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas.
Y finalmente vemos a Jesús también en la expresión de un maestro. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Entonces, basado en que primeramente entender que Jesús en él habitaban los 5 ministerios, ahora podemos entender un poco más bajo el contexto de Efesios capítulo 4, desde el versículo 8 al 12. Vamos a dar lectura, que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y luego dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones? Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí viene. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? Versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso tenemos que entender del contexto primeramente de que Jesús es apóstol, es profeta, evangelista, es pastor y maestro. Y él cuando ya asciende al cielo, ¿no es cierto?, en su ascensión, por eso teológicamente o en la teología apostólica decimos que estos 5 ministerios son los 5 ministerios de la ascensión. ¿Ya? Un término que se le da, ¿por qué? Porque fue cuando Jesús sube a los cielos, entonces todo lo que en él estaba para poder administrar y ministrar la iglesia, lo suelta, lo libera, lo entrega a los hombres, ¿no es cierto? Constituyendo a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cremillas, no para enseñorearse de la iglesia, sino que para servir a la iglesia, para perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ahora podemos entender cómo está fundamentado este ministerio quíntuple, 5 ministerios. Ahora, un punto importante, y no es para contender con otros, sino que es para que entiendan en qué se basa este ministerio. Este ministerio cree de que no fueron solamente 12 apóstoles, sino que esos fueron los 12 apóstoles que llaman apóstoles del Cordero y que en la Biblia aparecen más apóstoles. Podemos ver en Hechos capítulo 14, versículo 14, que dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Paulo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Si acá se dan cuenta, dice, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Paulo. Está identificando a Bernabé y a Paulo como apóstol. Otro pasaje importante, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted me puede decir, pero aquí no dice que son apóstoles, pero mire, vaya al capítulo 2, versículo 6 de esta misma carta de primera de Tesalonicenses que dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Está identificando a Pablo, Silvano y Timoteo como apóstoles. Y un último pasaje, porque la idea no es profundizar en la teología apostólica, sino que para que entendamos de que este ministerio quíntuple, ¿no es cierto?, fundamenta su fe en esto, que en la palabra aparecen más apóstoles. Romanos 16:7 dice, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, está diciendo que Andrónico y Junias también eran apóstoles, incluso dice que antes que Pablo. Mira qué curioso. Otro dato curioso en este pasaje, perdón, que dice Junias, algunos estudiosos dicen que Junias era un nombre femenino. Por lo tanto, podemos ver que había aquí un apóstol femenino. ¿Ya?
insisto, no es para contender, ni tampoco para entrar en profundidad del estudio apostólico, sino que para entender por qué el ministerio quíntuple cree en los apóstoles. ¿Ya? Entonces, entendemos ahora cómo es el ministerio apostólico, cómo se fundamenta. Ahora quiero que me acompañe a entender un poco la historia, ya cómo se nace el ministerio apostólico, entendiendo ya que lo que es, ¿no es cierto?, el ministerio apostólico. Para eso no podemos esquivar la historia y el contexto, ¿ya? El primer punto importante es entender que en Mateo 16, 18 es en ese momento cuando Jesús funda su iglesia. No la iglesia con un nombre, no la iglesia apostólica, no la iglesia quíntuple, no la iglesia metodista pentecostal, sino que funda la iglesia de Jesús. ¿No es cierto? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús, a través de la revelación que tuvo Pedro, ¿no es cierto?, vemos que fundamenta la iglesia. ¿Ok? Entonces, luego de eso, la iglesia comienza a crecer, pero también comienza a ser perseguida. Producto de la persecución de la iglesia, ¿no es cierto?, la iglesia se comienza a expandir por todo lugar, ¿no es cierto?, y comienzan a haber distintas grupos, congregaciones por distintos lados. Vemos incluso en las escrituras los viajes misioneros de Pablo, ¿no es cierto?, a Éfeso, a Tesalónica, incluso a Roma, ¿no es cierto?, cómo la iglesia va creciendo, pero también comenzó una persecución sangrienta contra la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta el emperador Constantino, el cual también en algún momento, ¿no es cierto?, no era muy amigo de la iglesia. Sin embargo, en una batalla particular, él vio una visión en el cielo, que ahí, en ese monito que está ahí, ¿no es cierto?, representa un poco esta visión que él tuvo, una cruz en el cielo, y él ganó la batalla. Entonces, él dijo que era el Dios de los cristianos el que le había hecho ganar la batalla. Por lo tanto, de ese momento, él corta toda persecución y comienza y establece a la fe cristiana, ¿no es cierto?, como la religión del imperio. Pero eso no es todo, y de ahí entonces se levanta lo que hoy día, y es el fundamento de lo que hoy día conocemos como la Iglesia Apostólica Romana, ¿no es cierto? ¿Qué trajo con esto? Un tiempo de oscurantismo a la Iglesia. ¿Por qué? Porque a través de esto la Iglesia dejó de ser auténtica. Comenzó a tener otras visiones, empezaron a levantar pastores, obispos y el papado, ¿no es cierto? Y aquí se revirtió la historia de la Iglesia de ser perseguida a ser una iglesia que perseguía. Y comenzaron el tiempo de las cruzadas. ¿Ya? Luego de esto, pasó mucho tiempo, ¿no es cierto?, y comenzó en la época de la Reforma. La primera reforma la hemos llamado la Reforma del Hijo. Esta data del siglo XVI aproximadamente, ¿no es cierto?, con el punto cúlmine de Martín Lutero cuando clava estas 95 tesis sobre la iglesia donde él estaba, ¿no es cierto? Sabemos que Martín Lutero era un monje católico, ¿no es cierto?, que establece, que dice que hay muchas cosas que la Iglesia Católica está haciendo que no estaban de acuerdo a las Escrituras, por lo tanto él establece esta diferencia y es excomulgado, ¿no es cierto? Ahora, Lutero no fue el único, hubieron muchos más que comenzaron antes, que también fueron excomulgados. Lutero fue el punto clave para comenzar lo que conocemos como la reforma, ¿no es cierto?, protestante, que nosotros le hemos llamado la reforma del Hijo. ¿Y por qué la reforma del Hijo? Porque esta reforma era cristocéntrica. Esta reforma apuntaba a Jesús, a tener la vista en Jesús. Luego viene la reforma del Espíritu Santo. Esto al comienzo aproximadamente del siglo XX,
con los grandes avivamientos. Recuerdan el avivamiento de la calle Azusa, ¿no es cierto?, donde el principal objetivo era la búsqueda del Espíritu Santo. La iglesia comenzó a entender de que había algo más y comenzó a buscar al Espíritu Santo y comenzó a avivarse. Chile no es ajeno a esto. 1909, el gran avivamiento en Valparaíso. Luego, lo que nosotros conocemos como la Reforma del Padre, la cual está a fines del siglo XX, a comienzos del siglo XXI. Voy a hacer un alto acá. La reforma del Espíritu Santo trajo consigo que se comenzaron a equipar 3 ministerios de los 5. En 1950 aproximadamente se consolida el ministerio pastoral. En 1960 se consolida el ministerio evangelístico. Comenzaron a aparecer los primeros evangelistas a gritar en la historia. Y el tercer ministerio que se levanta en la reforma del Hijo, la anterior, es el ministerio del Maestro. Comenzaron a aparecer los maestros de la palabra, ¿no es cierto? 3 ministerios levantados, producto de la reforma del Espíritu Santo o los grandes avivamientos. Y luego viene esta reforma del Padre a fines del siglo XX, a comienzos del siglo XXI, ¿no es cierto?, con la revelación apostólica. ¿Y por qué se llama la reforma del Padre? Porque la revelación apostólica trae la revelación del Padre, que ya no somos esclavos, sino que somos hijos, ¿no es cierto? Vuelve el corazón de los padres a los hijos. Esta reforma está marcada por los otros 2 ministerios que comienzan a levantarse. 1980 comienzan a aparecer los primeros profetas en el mundo y en 1990 Dios comienza a restaurar el ministerio apostólico. Amén. Entonces, de esa manera podemos ver a través de la historia, ¿no es cierto?, cómo el ministerio apostólico o apostólico profético o ligeramente el ministerio quíntuple comenzó a levantarse. Amén. Quilicura no está exento de esto, y este es el último punto. En Quilicura hace aproximadamente 13 años ya que el ministerio quíntuple se desarrolla plenamente en la comuna de Quilicura. Ya llegaron los primeros pastores apostólicos, digamos los apostólicos en cuanto al funcionamiento, ¿no es cierto? Y en la actualidad podemos decir, al menos yo conozco, ¿ya?, 7 congregaciones apostólicas, aproximadamente 5 congregaciones chilenas y 2 congregaciones haitianas, que sí yo reconozco que son apostólicas porque han trabajado conmigo y hemos estado trabajando con el ministerio apostólico, ¿ya? Y no solamente eso, sino que también podemos decir que desde hace aproximadamente 5 años que se levantó un equipo apostólico a trabajar en la comuna de Quilicura, compuesto por 5 de estas 7 congregaciones que trabajan en Quilicura, congregación apostólica. Ahora, esto de equipo apostólico o compañía apostólica, ya que no vamos a entrar en entender un poco más allá de esto, no tiene que ver con una organización, ¿ya? No es una mesa apostólica ni una unidad pastoral apostólica, no, nada de eso, sino que es únicamente lo que la palabra dice de la iglesia, que la iglesia es relacional, con la iglesia nos relacionamos unos con otros, y estos 5 ministerios se relacionan no a nivel de cobertura, como se conoce vulgarmente o popularmente, sino que a través de ministerios amigos, ministerios pares, que desarrollamos actividades juntas. Y junto con este equipo apostólico también hemos levantado la Universidad Cristiana Chequiná, una universidad teológica apostólica, para entender el fundamento. ¿Y por qué decimos para entender el fundamento? Por esta última frase que les quiero entregar el día de hoy, que le quiero decir que la genética de la iglesia es apostólica. ¿Por qué la genética de la iglesia es apostólica? Porque antes que Dios fundara o Jesús fundara la iglesia, primero constituyó apóstoles. Él tomó a 12, primero fueron los apóstoles, después fue la iglesia. La iglesia siempre ha sido apostólica. La iglesia tiene una genética que es apostólica y su carácter es profético.
Conclusión. El ministerio quíntuple o ministerio apostólico y profético cree en los 5 ministerios en pleno desarrollo en la actualidad, donde cada uno de estos ministerios tiene una función particular para equipar el cuerpo de Cristo. No solamente hay pastores, no solamente hay evangelistas, no solamente hay maestros, sino que también hay profetas y también hay apóstoles. No como un nivel jerárquico. La verdadera Iglesia Apostólica entiende que no son niveles jerárquicos, sino que son niveles funcionales. ¿Para qué? Efesios 4:12, equipar el cuerpo de Cristo. Con esto me despido. Como les decía al principio, soy el pastor Mauricio Cataldo Avaria, rector de la Universidad Cristiana Chequiná, fundador del Consejo de Rectores de Universidades Cristianas Chilenas, y al principio de este video estaban los links y los accesos para que ustedes nos puedan contactar si es que a usted le interesa estudiar también en esta universidad. Sin nada más que decir, me despido. Dios les bendiga.